Soy del Instituto Tecnológico del Valle de Etla de la carrera de Ingeniería en Energías Renovables. El trabajo que vamos a presentar hoy será un video de los factores que influyen en las propiedades de los materiales y también los métodos para aumentar su resistencia y explicar y seleccionar de acuerdo a su uso diferentes tipos de ensayos mecánicos para cada uno de ellos. Mi nombre es Roselia Zelaya Ríos y mi profesor es el ingeniero Salomón Rodríguez Bonilla de mi materia, que es Tecnología e Ingeniería de los Materiales. Pertenezco al grupo 3RA del tercer semestre y estamos a 15 de octubre del 2021. Como introducción respecto a los temas que vamos a tratar en este video, podemos decir que las propiedades mecánicas de los materiales como elasticidad, plasticidad, meabilidad, ductilidad, dureza, tenacidad y fragilidad determinan el comportamiento de estos bajo la acción de las fuerzas externas continuas o discontinuas, estática, dinámica o ciclísicas que se ejercen sobre ellos. Por lo tanto, el estudio de las propiedades mecánicas de los materiales es muy importante al momento de elegir un material para construir un determinado objeto con aplicación tecnológica. De aquí la importancia de medir las propiedades mecánicas de los materiales. Por otro lado, los fenómenos asociados con materiales incluyen sus propiedades magnéticas tanto a escala nanométrica como volumétrica. Estas propiedades a escala nanométrica pueden resultar diferentes a las correspondientes a escala volumétrica, con alta aplicación tecnológica. Las propiedades magnéticas de los materiales pueden incluir fenómenos tales como el diamagnetismo, paramagnetismo, ferromagnetismo, superparamagnetismo y la magnetoresistencia y la coerectividad magnética. Los factores que influyen en las propiedades de los materiales: vidrios metálicos, voluminosos y su comportamiento metálico. Los metales, como se encuentran en la naturaleza, son cristalinos. Sin embargo, cuando aleaciones particulares de muchos componentes se enfrían rápidamente, pueden formarse metales amorfos. Algunas aleaciones requieren de velocidades de enfriamiento tan altas como de 16 K/S para formar una estructura amorfa o vidriosa. Pero recientemente se han encontrado nuevos compuestos que requieren velocidades de enfriamiento en el orden de solo unos grados por segundo. Variación de las propiedades físicas. Propiedades como la densidad, la dureza, la capacidad de absorción de agua y porcentaje de hinchamiento son utilizados en las caracterizaciones físicas de los materiales compuestos. Las propiedades físicas se relacionan con las características de un material según el ordenamiento molecular que presenta. Por su parte, las propiedades químicas tienen una relación con los procesos que modifican químicamente un material. La variación de las propiedades térmicas. El comportamiento de un material y los cambios generados en sus propiedades físicas, ópticas y mecánicas por variación de la temperatura están relacionados con las propiedades térmicas del mismo. Entre las propiedades térmicas con las cuales se puede caracterizar un material se encuentra el punto de fusión, la degradación térmica, la temperatura y porcentaje de cristalización. El punto de fusión se define como la temperatura a la cual un material cambia de estado sólido a líquido. Esta propiedad se encuentra relacionada con el peso molecular de los polímeros, por lo cual no se presenta una reducción significativa de este durante el reciclado de plásticos. Como resultado, se reportan ligeros cambios en el punto de fusión de un material
material compuesto, 164.1 grados centígrados, comparándolo con un PP virgen que es 166.8 grados centígrados para una relación de peso de 40.60 entre harina de madera y PP reciclado. Evaluando estas propiedades para cada uno de los elementos de la mezcla, se ha encontrado una temperatura de fusión de 260.5 grados centígrados y 153.3 grados centígrados para la fibra y el PP respectivamente. En el caso del producto final existe un aumento de esta temperatura respecto al PP, alrededor de 160 grados centígrados para la mezcla de la fibra y el PP. Otros estudios mencionados en el punto de fusión de compuestos moderados plásticos se mantienen sustancialmente constante en presencia de material fibroso. La degradación térmica de un material se encuentra directamente relacionada con la elasticidad térmica del mismo. Analizando los materiales compuestos, se reportan ligerosas mejoras en estas propiedades al incrementar la proporción de fibra utilizada, proporción del peso del 60%, en el adicionar un AA para su obtención. Evaluando la degradación térmica de matrices a refuerzos, se encontraron que la fibra vegetal se degrada a 275 grados centígrados y los polímeros como el PP a 405.1 grados centígrados. En el caso de los compuestos maderoplástico, la degradación es alrededor de 297 grados centígrados en presencia de bajas cantidades o en ausencia de AA. Los métodos para aumentar su resistencia de los materiales. Dentro de estos métodos podemos encontrar el templado y el recocido de vidrios. El templado y el recocido de vidrios consiste en que los esfuerzos residuales que se originan durante el enfriamiento de los vidrios son de interés considerable. En los vidrios, los esfuerzos residuales se pueden tratar de dos maneras. Primero, se puede volver a calentar el vidrio a una temperatura alta conocida como punto de recocido. Que es el punto de recocido? Es un punto de 450 grados centígrados. En el caso de los vidrios de silicato con una viscosidad de 112 Pa y enfriar lentamente de tal manera que se enfríe por dentro y por fuera aproximadamente a la misma velocidad. El vidrio resultante padecerá poco o ningún esfuerzo residual. A este proceso se le conoce como recocido y el vidrio resultante, que está casi libre de esfuerzo, se conocerá como vidrio recocido. El propósito del recocido de los vidrios y el propósito conocido como recocido de alivio de esfuerzos que se aplican a los materiales metálicos es el mismo, es decir, elimina o disminuye de forma significativa el nivel de esfuerzo residual. Sin embargo, el origen del esfuerzo residual es diferente en el caso de estos materiales. Otra opción a la que se puede recurrir durante el procedimiento de vidrios es aplicar un tratamiento térmico que genere esfuerzos de compresión sobre la superficie del material. A esto se le conoce como templado. El vidrio resultante se le conoce como vidrio templado, el cual se obtiene calentando el vidrio hasta una temperatura inmediatamente inferior al punto de recocido, para después dejar que la superficie se enfríe con mayor rapidez que el centro. Este proceso genera un esfuerzo de compresión uniforme en la superficie del vidrio. La región central permanece bajo un esfuerzo a la tensión. También es posible intercambiar iones en la estructura del vidrio e inducir un esfuerzo de compresión. A esto se le conoce como templado químico.
Ahora vamos a explicar las características del trabajo de enfrío. Endurecer el material metálico por medio de trabajo en frío o endurecimiento por deformación implica varias ventajas y algunas limitaciones. Se puede endurecer el material metálico y producir la forma final deseada de manera simultánea. Se desea obtener excelentes tolerancias, dimensiones y acabados de superficie por medio de los procesos de trabajo de enfrío. Este proceso puede ser un método económico para producir grandes números de piezas pequeñas. Algunos metales como magnesio tienen un número limitado de resistencia de deslizamiento y son bastante quebradizos a temperatura ambiente, por lo tanto solo puede lograrse un grado pequeño de trabajo en frío. Ahora vamos a presentar las tres etapas del recocido. El trabajo en frío es un mecanismo de endurecimiento útil a una herramienta eficaz para conformar materiales mediante el trefilado de alambre, el laminado, la exclusión, etc. En algunas ocasiones el trabajo de frío produce algunos efectos no deseados, por ejemplo, la pérdida de utilidad o desarrollo de esfuerzos residuales pueden ser perjudiciales para ciertas aplicaciones, dado que el trabajo de enfrío o endurecimiento por deformaciones es resultado del incremento de la densidad de las dislocaciones. Se puede suponer que cualquier tratamiento para reacomodar o eliminar las dislocaciones intervienen los efectos de trabajo en frío. La recuperación. La microestructura original de trabajo en frío está compuesta por granos deformadores que contienen un gran número de dislocaciones enredadas cuando se calienta primero. Y aquí está una gráfica donde se puede presentar el tratamiento, uno de los ensayos que se ha llevado a cabo. Las propiedades mecánicas del metal permanecen relativamente sin cambio debido a que se reduce el número de dislocaciones durante la recuperación, dado que se reduce o incluso se eliminan los esfuerzos residuales cuando se reacomodan las dislocaciones. Con frecuencia a la recuperación se le llama recocido de olivo de esfuerzos. Además, la recuperación restaura la conductividad eléctrica alta del metal, lo que permite fabricar alambre de cobre o aluminio para transmitir energía eléctrica para que sea resistente, pero que a la vez mantenga una buena conductividad. Por último, la recuperación con frecuencia mejora la resistencia a la corrosión del material. Recristalización. Cuando se calienta un metal trabajado en frío por encima de ciertas temperaturas, la recuperación rápida elimina los cuerpos residuales y produce una estructura de dislocaciones poligonizadas. En este momento ocurre la formación de núcleos de nuevos granos pequeños en los límites de las celdas de las estructuras poligonizadas, lo cual elimina la mayoría de las dislocaciones. Debido a que el número de las dislocaciones se reduce en gran medida, el metal recristalizado tiene una resistencia baja, pero una ductilidad alta, a la que la temperatura a la que aparece en una microestructura de nuevos granos que tiene una densidad de dislocaciones muy baja. Se le conoce como temperatura de recristalización. El proceso de formación de nuevos granos por medio de tratamientos térmicos en un material trabajado en frío se le conoce como recristalización. Crecimiento de granos a temperatura de recocido muy altas, la recuperación y recristalización ocurren de manera rápida, lo cual genera una estructura granular recristalizada fina. Si la temperatura es lo suficientemente alta, algunos granos comienzan a crecer a la vez que elimina a los granos más pequeños. Este fenómeno llamado crecimiento de granos se lleva a cabo por medio de
reducción en el área de los límites de los granos. El crecimiento de los granos casi siempre es no deseable. Recuerde que este fenómeno afecta a la mayoría de los materiales. Si esto se somete a una temperatura lo suficientemente alta y como tal no es relacionado con el trabajo en frío, por lo tanto la recristalización o la recuperación no son necesarias para que ocurra el crecimiento de granos. Control de recocido. En muchas piezas de los materiales metálicos se necesita una combinación de resistencia y tenacidad. Por lo tanto, se debe diseñar procesos que involucren el modelo por medio de trabajo en frío. Después se vuelve necesario controlar el proceso de recocido con la finalidad de obtener la ductilidad necesaria para diseñar un tratamiento térmico de recocido adecuado. Se tiene que reconocer la temperatura de recristalización y el tamaño de los granos recristalizados. Temperatura de recristalización. Esta es la temperatura a la que los granos de microestructura trabajan en frío, comienzan a transformarse en granos equiaxiales nuevos y libres de dislocaciones. La fuerza motriz de la recristalización es la diferencia entre las energías internas de un material trabajado en frío y uno recristalizado. Es importante destacar que la temperatura de recristalización no es una temperatura fija como la temperatura de fusión de un elemento puro, pues es afectada por diversas variables del procesamiento. Tamaño de los granos recristalizados. Diversos factores influyen en el tamaño de los granos recristalizados. La reducción de la temperatura de recocido, el tiempo que se requiere para calentar a la temperatura de recocido o el tiempo de recocido reduce el tamaño de los granos, pues minimiza la oportunidad del crecimiento de los granos. El incremento del trabajo en frío también reduce el tamaño final de los granos, pues genera un gran número de sitios nucleación, en los cuales se pueden insertar los nuevos granos. Por último, la presencia de una segunda fase en la microestructura puede fomentar u obstaculizar la recristalización y el crecimiento de los granos, lo cual depende de su arreglo y tamaño. Tipos de ensayos mecánicos. Ensayo de torsión. El ensayo de torsión consiste en estirar de forma controlada una pequeña prueba del material con forma de barra esbelta, generalmente hasta su ruptura. Se trata de un ensayo muy común, probablemente el más común en los que cabe realizar un material que se presenta usar con fines resistenciales. Por ello, este ensayo está completado y regular en la normatividad. El resultado del ensayo es una gráfica en la cual se representa en abscisas el incremento de la longitud de la probeta en cada instante, dividido entre la longitud inicial y en ordenadas de fuerza aplicada en cada instante dividida entre el área de la selección de la probeta. Ensayo de cizallamiento y flexión. Los ensayos de cizalladura en el plano indicado, la respuesta de deformación de un material a las fuerzas aplicadas tangencialmente. Estos ensayos se aplican principalmente a materiales de lámina fina, ya sean metales o compuestos como el plástico reforzado con fibra de vidrio. Un material homogéneo como la fundición de acero sin tratar reacciona de forma diferente bajo tensiones que un material granulado como la madera o una junta pegada. Se dice que estos materiales anisótropos tienen planos preferentes de debilidad, resisten mejor la tensión de unos planos que en otros y por consiguiente deben someterse a un tipo diferente de ensayo. Los ensayos de tracción son difíciles de realizar
realizar diferente en ciertos materiales frágiles como el vidrio y la cerámica. En estos casos se puede obtener una medida de resistencia de la tracción del material realizado en un ensayo de flexión en el que se desarrollan tensiones de tracción, estiramiento en un lado del miembro doblado y las correspondientes tensiones de la compresión en el lado opuesto. Prueba de impacto. Muchos materiales sensibles a la presencia de defectos, grietas y muescas fallan repetidamente bajo el impacto. Los ensayos de impacto más comunes emplean un péndulo de oscila para golpear una barra de muescas. Las alturas antes y después del impacto se utilizan para calcular la energía necesaria para fracturar la barra y, en consecuencia, la resistencia de impacto. Los no metales como la madera pueden ensayarse como vigas apoyadas de forma similar al ensayo de Charpy. Algunos materiales varían su resistencia al impacto a diferentes temperaturas, volviéndose muy frágiles como cuando están fríos. Ensayo de dureza, basado en la idea de que las respuestas de un material a una carga colocada en un pequeño punto está relacionado con su capacidad de deformarse permanentemente. El ensayo de dureza se realiza presionando una bola de acero endurecido o un cono de acero o diamante en la superficie de la pieza de ensayo. En la madera se realizan ensayos de indentación similar. Los ensayos de dureza de materiales como el caucho o el plástico no tienen la misma connotación que los realizados en metales. La deformación causa por la prueba de tales materiales pueden ser totalmente temporal. Algunos ensayos de dureza, especialmente los destinados a proporcionar una medida del desgaste o la abrasión, se realizan de forma dinámica con un peso de determinada magnitud que cae desde una altura prescrita a un movimiento pendular. Ensayo de fluencia. La fluencia es el cambio lento de las dimensiones de un material debido a una tensión prolongada. La mayoría de los metales comunes presenta un comportamiento de fluencia. En el ensayo de fluencia se aplica al material cargas inferiores a las necesarias para provocar una fractura instantánea y se mide la deformación durante un periodo de tiempo. Deformación por fluencia bajo una carga constante, normalmente con un extensómetro. También se mide el tiempo hasta la ruptura en función del nivel de tensión. La curva resultante se denomina ruptura de tensión o ruptura de fluencia. Un material que cede continuamente bajo tensión y vuelve a su forma original, cuando se libera la tensión se dice que es viscoelástico. Este tipo de respuesta se mide mediante un ensayo de tensión-relajación. Se induce un desplazamiento o una deformación prescrita en la probeta y se mide la caída de la carga en función del tiempo. Bueno, hasta aquí hemos llegado con nuestro video. Muchas gracias.